Seguimos con una nueva edición de Opositando con APPF. Aquí seguimos hablando de oposiciones, de preparación, de que solo necesitamos una plaza. Carmen, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Muy bien. Solo necesitamos una plaza y puede ser vuestra. ¿Por qué no? Perfectamente. Y es que si ya en el anterior podcast hablábamos de, bueno, hemos tomado la gran decisión vital de no solo prepararnos una oposición, no solo presentarnos a ella, sino además hacerlo por nuestra cuenta y riesgo. Ser valientes y prepararnos una oposición por libre. Vale, pues una vez que tenemos tomada esa decisión, vamos a seguir ahondando un poquito más en ese camino y vamos a seguir hablando de cositas que os pueden ayudar si esa ha sido vuestra decisión. Pues sí, hay que planificarse, ¿no? Lo importante es diseñar un plan de estudio que sea realista, porque si no, no te va a servir de mucho. Mal asunto, amigos. Esto de que si no empiezas muy fuerte, sentándote en la silla el primer día, echando horas y horas, y al tercer día estás ya quemado, cansadísimo. Total. Y no eres capaz de mantener el plan que habías pensado, ¿no? Por eso, preparar una oposición por libre significa que tú eres tu propio preparador y que necesitas tener muy claro qué vas a estudiar, cómo lo vas a repartir y cuándo vas a repasar. Totalmente, porque, bueno, pues hay incluso, vamos a remitir incluso a nuestros oyentes a la descripción de este podcast, porque en la descripción de este podcast veis que hay un enlace hacia el blog de APPF y tenéis toda la información, no solo del anterior podcast, sino también de este, pues de manera muy ampliada, y cosas que nosotros por aquí delante del micrófono pasamos un poquito por alto, podéis profundizar un poquito más, por ejemplo, con un pequeño esquema por días de la semana, bloques de estudio, tipo de actividad. Tenéis ahí una tablita muy interesante que os puede ayudar. Echadle un vistazo, pero también podemos hablar de elaborar un cronograma del estudio, de esas fases, de esos bloques, de esos hitos que podemos hacer en nuestra programación. Exactamente, porque al final el tener un buen cronograma, un buen planning de estudio te va a marcar el camino y va a evitar que te pierdas, sí, que esto es súper importante. Que te puedes perder, ¿eh? Exacto. Entonces, al final lo ideal es dividir el proceso en ciertas fases. Yo os pongo un ejemplo, ¿no? Venga. 4 fases muy sencillas. La primera, toma de contacto. Al final son esas primeras semanas para familiarizarte un poco pues con ese temario, con esa convocatoria, muchas veces con ese vocabulario que todavía no estamos entendiendo, la estructura del examen. Esta fase, Carmen, es así como aterrizar. Exactamente. He aterrizado aquí en la oposición, a ver qué me espera. Exacto. La fase 2 la podríamos definir un poco como esa asimilación. Es ese estudio progresivo poco a poco de temas nuevos, combinando un poco la lectura, el subrayado, los esquemas. Ir pico pala. Empezamos aquí con el pico pala. Ya. Pico y pala. Sí. La fase 3, consolidación, esos repasos, esos test, esos simulacros de toda esa información que tú has asimilado previamente. Es ir viendo si la cosa va bien. Exactamente. Y la fase 4... que es una revisión final y un repaso intensivo de esos temas más flojos antes del examen, que también aquí entra en factor nervios. Claro. Porque al final cada fase pues puede tener bloques de contenido, cada fase puede tener hitos concretos. Por ejemplo, dominar 10 temas antes de final de mes. Ese es mi hito, ese es mi logros, ¿no? Mi próxima medallita, pues es esa. O hacer un test semanal, en fin, hay muchas cositas. Lo importante es que el plan, esa primera organización, sea flexible pero exigente. Si un día fallas, reajustas, no hay que tirar el plan no es inamovible, pero hay que ir reajustando, hay que ir intentando adaptarse con ese equilibrio, insisto, entre la flexibilidad y la exigencia. Vale, y también un aspecto muy importante es tener bien organizado el temario, ¿no? Que el temario es tu campo de batalla y si lo tienes bien organizado desde el principio te vas a ahorrar seguro mucho tiempo posteriormente. Por eso hay que distinguir, dejar muy claro qué es temario general, qué es temario específico. Recordemos que el temario general incluye temas comunes, que suelen ser la Constitución, la administración pública, los derechos y deberes del funcionario. Y luego está el temario específico, que se va a centrar en el área concreta de la oposición a la que te enfrentes, bien sea educación, justicia, sanidad, etcétera, ¿no? Si es una oposición docente, pues habrá que prestar atención a la normativa educativa vigente, tanto ya sea estatal o autonómica. Por eso es muy importante tener un documento vivo con leyes actualizadas, decretos, órdenes, en fin, porque de nada sirve estudiar con una normativa que está desfasada y que es un error que, aunque no lo parezca, es más común de lo que pensamos. Y un truquito muy útil puede ser crear una
pues una especie de base de datos, una tabla de control. Puede ser un Google Doc, un documento en la nube o un Excel. En fin, ahí podemos anotar ciertas cosas. Pues mira, yo, si lo hiciese, sería en Excel. Sí. Porque al final todos estamos... Tú harías un Excel ahí. Yo haría un Excel. Bien, vale. Y pondría la fecha de la última actualización del tema, las normas que incluye y las páginas o artículos que hay que revisar cuando se publica algo nuevo. Tampoco es tan difícil. No, es muy fácil. Un documento muy sencillo que te permite, de esta manera, tener todo bajo control sin volverte loco cada vez que, por ejemplo, salga una ley nueva. Uh-huh. Y otro aspecto a tener en cuenta es la prioridad de objetivos. En la vida, y también en la oposición. Sí, en la vida en general. En la vida en general. Y en la oposición en particular. En particular. Sí. Por eso es importante priorizar. Porque no todos los temas valen lo mismo ni requieren el mismo esfuerzo, ¿no? Empecemos, por ejemplo, por los temas más preguntados en convocatorias anteriores. O los que creas que pueden tener más peso en el examen. Después puedes intercalarlo con otros más ligeros para no saturarte, ¿no? Por eso, un consejo que podemos dar desde aquí, desde el podcast de APPF, es una planificación tipo 3x1. 3x1. ¿Qué significa esto? Cuéntanos. 3 temas nuevos y 1 de repaso. 3 temas nuevos, 1 de repaso. Y funciona, ¿eh? Oye, es una forma de avanzar, funciona, ¿no? 3 temas nuevos, 1 de repaso. Bien, bien. Y en cuanto a técnicas de planificación educativa, pues hay métodos muy útiles como utilizar mapas conceptuales, esquemas visuales, la técnica de la repetición espaciada, que te puedes valer incluso de aplicaciones tipo Anki o recordatorios manuales para repasar en intervalos. Y también, muy importante, ya lo hablábamos en el capítulo anterior, las autoevaluaciones semanales con test o resúmenes escritos para probarnos a nosotros mismos, para ver cuál es nuestra evolución y si lo estamos haciendo bien. Lo importante, pues no obsesionarte con tener el plan perfecto desde el primer día. No, el plan perfecto desde el primer día es difícil que lo consigas, ya te lo decimos. Tu cronograma, tu planificación, ese plan perfecto va a evolucionar y va a evolucionar contigo. Lo importante, pues no es cumplir cada casilla, sino mantener el hábito y seguir avanzando semana a semana. Y hay que tener también en cuenta para seguir avanzando en este podcast que métodos de estudio, técnicas de estudio, hemos dedicado ya podcasts específicos a profundizar en cada uno de ellos y seguiremos haciéndolo. Y hay que estudiar bien, eso está claro. Y para estudiar bien y para optimizar el tiempo hay que echar mano de esos métodos, esas técnicas de estudio para oposiciones. Insisto, simplemente las podemos mencionar así muy por encima. Algunas te sonarán, otras no, pero puedes ir profundizando en cada una de ellas, ¿no? Bueno, pues yo la primera que recomendaría sería el método Pomodoro, que sí, no hemos mencionado. Un clásico, sí. Que al final, como pequeño resumen, estudio en bloques de 25 minutos y 5 minutos de descanso. Muy sencillito. Muy sencillo. Por otro lado, la repetición espaciada, que es repasar información cada vez con más intervalo de tiempo. Ajá. Que eso es lo que hemos hecho toda la vida, pero dejando entre medias un poquito de tiempo. Ajá. El Active Recall, que es recuperar información sin mirar los apuntes. También lo hemos hecho muchas veces. Muy bien. Mapa mental, que es organizar un poco visualmente esos conceptos y relaciones. Y por último, los simulacros, que también los ha mencionado Robert antes, que son los ensayos bajo condiciones de examen. Muy importante. Un poco ponerte a prueba. Claro que sí. Insisto que profundizamos en este podcast en todas estas técnicas de manera individual en capítulos distintos. Hay técnicas de aprendizaje activo. Pues sí. Sí, porque no sirve de nada memorizar párrafos como si fuésemos un loro. Sí. Eso no sirve de nada. Nada. Las oposiciones se aprueban entendiendo lo que estamos estudiando y luego sabiendo aplicarlo bien en el examen. Ahí entra el juego el llamado aprendizaje activo, que es un enfoque que te obliga a participar en tu propio proceso de estudio, ¿no? Algunas ideas que funcionan, por ejemplo, pues elaborar tus propios resúmenes o esquemas, no copiando los de otros, no. Ay, que eso no sirve. Reescribir nos ayudará siempre a asimilar mejor los conceptos, ¿vale? Explicarte los temas en voz alta, aunque parezca raro que estés hablando solo, no, te lo estás contando a ti mismo y funciona también. O autoevaluarte constantemente, ¿no? Usando test, preguntas tipo examen, grabaciones orales, ¿no? Para detectar en qué partes flaqueas, ¿no? Para poder reforzarlas. Totalmente. Ahí estamos hablando, insisto, en el marco de que tú has decidido organizarte y planificar y preparar tu oposición totalmente por libre. Aquí no tienes un preparador detrás que te va marcando la batuta, no tienes una academia de respaldo, sino que estás haciendo el camino tú solo. Por ejemplo,
si has decidido coger este camino, no tienes que olvidar otras cosas que hemos también comentado en otros capítulos de este podcast, que es cómo gestionar el tiempo de la mejor manera, cómo gestionar los descansos, la memoria a largo plazo. Hay que tener todo esto bien presente porque hay algunos consejos clave que tampoco, si has decidido andar solo este camino, debes olvidar. Pues en primer lugar, evita jornadas maratonianas, porque realmente no somos máquinas, no estamos programados. Y si estamos solos, menos todavía. Exactamente, entonces, mejor 3 horas concentrada que 8 mirando el folio y el folio mirándote a ti. Totalmente de acuerdo. Por otro lado, que ya lo hemos dicho antes, la técnica Pomodoro famosísima, nuestro mejor amigo. Estudiamos en bloques de 25-30 minutos con esos 5 minutos de descanso. La recomendación, 4 bloques seguidos y luego un descansito largo. Te puedes ir a dar un paseo, irte al gimnasio, lo que quieras. Luego, una repetición espaciada, repasar todo el temario en intervalos de días o semanas. Y es una de las técnicas más efectivas. Esto que la gente se lo apunte. Vaya. Y luego evaluando tu energía. No solamente el tiempo del reloj. Si estás saturado, descansa. Totalmente. Si estás motivado, aprovecha. Al final la clave es conocerse también a uno mismo. Claro, insisto, que el gran resumen podría ser: el objetivo no es estudiar más horas, sino estudiar con mucha más cabeza. Avanzamos un poquito, ya entrando en la recta final, en los últimos minutos, porque sí sería interesante que tuvierais, conforme echáis a andar en este camino de me preparo las oposiciones por libre, que tuvierais algunos indicadores clave de vuestro seguimiento. ¿Qué debes medir para, bueno, pues estudiar sin academia? Que no es ir a ciegas, sino que tienes que ser lo más metódico posible. Incluso yo diría que tienes que ser más metódico que nadie, porque no hay nadie más que tú en tu oposición. Entonces, lo ideal es llevar un registro de progresos. No hace falta un Excel lleno de fórmulas, simplemente ir anotando pues cositas que nos vayan diciendo: este es el camino, voy bien, y ir siguiendo tu evolución, ¿no? Bueno, puedes usar recursos didácticos, sí, como por ejemplo los esquemas y mapas conceptuales, las tarjetas o flashcards, o los simulacros de exámenes, ¿no? Y también puedes apoyarte en recursos digitales, como plataformas con tests online, vídeos explicativos o foros donde compartir dudas, ¿no? Lo importante no es limitarte a leer. Cuanto más participes en tu propio aprendizaje, más sólido será el resultado. Totalmente. Y hay que ajustar tu plan, tienes que ajustar tus tiempos en tu oposición según tu evolución. Lo más importante del seguimiento es no tener miedo a cambiar lo que no funciona. Arrancamos. Si después de un mes llevas con tu oposición, ves que un bloque sigue sin entrar, que algo nada ni para atrás, pues no insistas a lo loco. Hay que cambiar de técnica, hay que cambiar de horario, incluso de orden de estudio. También te puede ayudar revisar apuntes, simplificarlos, grabar audios para escuchar mientras paseas o haces tareas, alternar estudio individual con me doy una vueltecita por la biblioteca, repasos grupales, foros online. Al final estás preparándote tu oposición solo. Y por último, también creo que tenemos que volver a hacer hincapié en varios conceptos como la motivación, la resiliencia y hábitos saludables. Exactamente, porque al final tenemos que entender que opositar no solamente es estudiar, es resistir. Es resistir a tope. Ser valiente. Sí, totalmente, sí. Hay días buenos, hay días malos y otros en los que seguramente vas a querer tirar los apuntes por la ventana y eso es totalmente normal. Entonces, además de técnica y planificación, también es muy importante recalcar cuidar tu cabeza, la salud mental, el cuerpo, el ejercicio, la motivación. Sí, sí. Sin eso, ni el mejor temario del mundo, ni esos recursos didácticos te van a salvar. Hay estrategias para mantener la constancia y para que esa resiliencia sea todavía mayor durante este proceso, sí. Volvemos a hablar de motivación, que no aparece de la nada, que se construye y lo hace a base de pequeñas victorias y rutinas que te empujan a seguir. Algunos trucos. Por ejemplo, dividir objetivos grandes en pequeñas metas, ¿eh? No pienses en aprobar, sino en dominar el tema 5 antes del domingo. Bien. ¿Vale? Importante. Bien. Crear rituales, tomarte un café, tu música favorita, el mismo sitio para estudiar que sabes que te funciona, porque el cerebro es inteligente, asocia estos hábitos con la concentración. Eso está bien. ¿Vale? Sí. Celebrar los avances. Si terminas un bloque, mejoras en un test o simplemente cumples con tu horario, pues mira, celébralo.
Es un logro para ti. Genial. O recuerda el por qué. Hay días en los que estudiar no te apetece, pero has de tener claro por qué empezaste con esto, con aprobar tu plaza, con tu objetivo, ¿no? Cuando todo se complica, ¿no? Y recordar que por qué estás ahí. Y sobre todo no te compares, ¿eh? Que cada opositor tiene su ritmo, que lo importante aquí es avanzar, aunque sea lento, porque todo el que la sigue, la consigue. Y ese es nuestro gran deseo también en este podcast, que lo sigáis y lo consigáis. Solo necesitáis una plaza y aquí estaremos en el próximo podcast con nuestros amigos de APPF. Os podéis meter si queréis en su página web www.appf.edu.es o lo buscáis en Google, cursos APPF, y ahí tenéis una plataforma genial con cursos homologados para vuestras oposiciones de educación, de sanidad, de justicia. También ayuda, también cuenta esos puntitos extra en vuestro baremo. Así que os invitamos a daros una vueltecita por su página web y nosotros también nos emplazamos al próximo podcast. Carmen, hasta la próxima. Hasta la próxima. Roberto. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Adiós.